Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la Tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es un enorme gusto saludar, reconocer y entrevistar al maestro de periodistas, conferencista y escritor Pedro Corso. Buenas tardes, Pedro, qué grato tenerte, ¿cómo estás? La alegría es para mí de poder compartir contigo este espacio y las gracias por esta oportunidad. Y esos calificativos de maestro de periodista realmente me conmueve el piso. Leandro, sí. Fantástico. Bueno, entonces, hoy vamos a repasar tu camino periodístico, literario. Hoy trabajas en Radio Martí, lo haces desde 1998, también presentador en WLRN Canal 17, columnista del Nuevo Herald. Y en el comienzo, Pedro, tú naciste en Santa Clara, Cuba. Me gustaría que me ilustres cómo fue tu niñez y adolescencia, aquella calle Virtudes del barrio Condado. ¿Qué recuerdos tienes atesorado de tus queridos padres Élida, Estrella Eve Ruiz y Pedro Martín Corso? Sí, realmente ha hecho una investigación fabulosa. Me sigue conmoviendo, realmente desconcertando. Te felicito por esta labor de investigación que has realizado. Mira, yo tuve una niñez muy feliz, muy satisfactoria. Realmente me siento bien de mi niñez y muy orgulloso de mis padres. Mis padres, mi mamá era una despalilladora, mi padre era miembro del Ejército de la República. Ambos me demostraron siempre un gran cariño. Los dos están fallecidos. El viejo murió aquí en Miami en el año 1997. Mi madre murió en Cuba en el año 2012 y como no asistí a su funeral por razones obvias, mi modesto recuerdo a su memoria, un artículo que tuve la oportunidad de publicar en el Nuevo Herald que titulé La presencia ausente, porque aunque yo no estaba allí físicamente y aunque mi madre lamentablemente yo no podía estar aquí en Miami su cadáver para yo velarlo junto con el resto de la familia, sentí que yo estaba presente en Cuba y sentía la presencia de los restos de mi madre a mi lado durante todos esos días. Ahora, hablando de familia, has dicho alguna vez que tu querida esposa es una luz, un faro que te acompaña, un pilar. Sí, yo tengo una compañera de lujo colombiana, Luz Martínez. Llevamos 20 y tantos años de relación y realmente me presta una gran ayuda, una gran asistencia. Se ha identificado a fondo con la causa democrática cubana y a veces hasta me recomienda cómo enfocar un tema. Qué bueno. Siendo ella relativamente nueva en estas lides, pero tiene un excelente sentido común y me ayuda en muchas ocasiones. Ahora, tu compromiso y lucha por una Cuba libre se manifiesta ya hacia 1959, luego 1961 en el Instituto de Segunda Enseñanza en Santa Clara. Bueno, tú fuiste detenido en varias ocasiones, 1964 condenado injustamente, pasando varios años. Dime. No injustamente, que no fui condenado injustamente. ¿Cómo fue eso? Yo combatí la dictadura con toda mi energía. Uh-huh. Y si no derroqué a la dictadura fue porque no estaba a mi alcance, como le pasó a tantos cubanos que lucharon contra el régimen. O sea, nosotros luchamos contra la dictadura. No fuimos detenidos estando en las casas sin hacer nada. Uh-huh. La combatimos todo lo más que pudimos. No tuvimos éxito en la encomienda y por supuesto fuimos a prisión, al igual que otros cientos, miles fueron fusilados. Digamos que en ese sistema de gobierno, en una dictadura con autoritarismo, no existe la justicia. No, por supuesto que no existe la justicia y por supuesto que ese tipo de régimen te obliga a actuar en consecuencia.
claro, combatirlo con los recursos que tengas a tu alcance. Ahora, tú, Pedro, eres un luchador desde siempre, ¿no? Y Venezuela particularmente ocupa un lugar especial en tu historia de vida, ¿no? Hoy que sigue sufriendo con el socialismo, chavismo, madurismo, la falta de libertad, las necesidades del pueblo. Tú estuviste residiendo, si tengo bien el dato, 12 años. 12 años en Venezuela, del año 1981 hasta el año 1992, que vine para Estados Unidos. Yo tengo con Venezuela, al igual que con Estados Unidos, grandes deudas de gratitud. Fueron dos países que me dieron oportunidades de vida, me dieron oportunidad a crecer como ciudadano, me dieron oportunidad a que mi familia pudiera pues tener mejores condiciones de vida, y Venezuela fue mi primer reducto, mi primer lugar de residencia fuera de Cuba. Tuve allí muchas oportunidades y disfruté por primera vez en mi vida de democracia. Allí además iniciando una etapa de periodística significativa, ¿no? Porque publicas tu primer artículo en el Carabobeño. Publiqué mi primer trabajo periodístico en el Carabobeño, un periódico del estado Carabobo, por eso se llama así, la ciudad de Valencia. Un periódico realmente importante, voluminoso, con mucha información. Tenía un amplio servicio de agencias cablegráficas. Y vaya, guardo el Carabobeño, siempre que puedo lo menciono con gratitud también. Te reitero, Venezuela fue muy generosa con los cubanos, y yo esa generosidad pues afirmo siempre que tengo un compromiso, una deuda con ese país, con la democracia venezolana, y cada vez que tengo oportunidad, modestamente, por medio de escritos, declaraciones, en los programas que hago, pues hablo de Venezuela, menciono a Venezuela. Hablaba recién de Valencia, Venezuela, y para los que admiramos al gran prócer de Cuba, y además tenemos en cuenta la actualidad, la vigencia de sus citas, de su accionar, de su obra, que ha estado también escribiendo durante mucho tiempo en el diario La Nación de Argentina. Tú fuiste promotor de la construcción del monumento al gran José Martí. Sí. Allí en Valencia. Un pequeño grupo de presos en la ciudad de Valencia nos dimos a la tarea de elegirle un monumento a José Martí. Un amigo ya fallecido con su esposa Balbino y Marta Navarro, que tenían amplios conocimientos de la comunidad cubana de Valencia y también de las autoridades de la ciudad, se dieron a la tarea de conseguir un parque que se llamó así, el Parque José Martí, con la asistencia de un cubano inolvidable, el señor Jesús Jaramillo, también fallecido, y nos dimos a la tarea entre todos de organizar un comité que se llamó el Comité Pro Monumento a José Martí, que lo presidió otro cubano ejemplar, Monseñor Eduardo Boza Masvidal, uno de esos muchos sacerdotes que fue deportado de Cuba en el año 1961 por la dictadura, un paradigma de la nación cubana, espero yo, para el futuro, por su conducta moral, sus valores patrios, etcétera. También colaboró en eso el doctor Joaquín Mesollada, en fin, una gran cantidad de hombres y mujeres, la doctora Silvia Meso, se involucraron en aquella tarea y construimos un monumento a José Martí en Valencia, del cual nos sentimos todos muy honrados y muy satisfechos. Muy bien, y también has estado en la fundación de la Asociación de Expresos Políticos Cubanos de Valencia, Venezuela. Bueno, esa organización la fundamos Gustavo Rodríguez Pulido, a quien yo le decía cariñosamente el coronel Pulido. La fundamos ahí en Valencia junto a Kemel Jamis, otro cubano que vivía en Valencia en aquel momento. Paralela a esta fundación, se estaba creando en Caracas la Unión de Expresos Políticos Cubanos en Venezuela. Y no tenía sentido que existieran en el mismo país dos organizaciones de expresos, y nos reunimos con el doctor Joaquín Mesollada, que era
el alma inspirador de la cubanía anticastrista en Venezuela, nos reunimos con él y decidimos desmontar la Unión de Expresos Políticos de Valencia y sumarnos todos a la Unión de Expresos Políticos Cubanos en Venezuela. Y en Miami radicas desde 1992. Vivo aquí en Miami en el año 92, salí sin ninguna relación para Miami con carácter de ya residir definitivamente en Estados Unidos, 2 días después de la intentona golpista del sátrapa Hugo Chávez. Él intentó su golpe de Estado el 4 de febrero del año 92 y yo volé con carácter definitivo para Miami el 6 de febrero, 2 días después. Pero te repito, no tenía ninguna relación mi decisión con lo que estaba aconteciendo en Venezuela. Fueron cosas totalmente separadas. Y a partir del año 92 me establecí aquí en Miami. Tuve gran suerte. Me ayudó un amigo grande que también se fue, y es Rogelio Cisneros, otro luchador contra la dictadura cubana que lo dio todo a favor de la democracia en Cuba. Me ayudó mucho otro cubano que vivía aquí en Miami, Rolando Borges, y más o menos dando tumbos por aquí, tumbos por allá, el doctor Salvador Leu también, y mi entrañable hermano en todos los sentidos, José Antonio Albertini, vivía ya aquí en Miami cuando eso. Pues empezamos a dar tumbos, como hacemos todos cuando llegamos a un país que no conocemos, a caerte y a levantarte, porque lo importante no está en las veces que te caigas. Se ha dicho mucho y yo comparto esa opinión. Lo importante está en las veces que te levantas. Y nos caíamos todos muchas veces, pero todos nos levantamos y nos hemos seguido levantando después de cada caída. Y allí en Miami también presidiendo la Junta de Directores del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Sí, después de colaborar aquí en varios medios, de empezar a trabajar en una emisora de radio, se le ha dado oportunidad aquí a muchos cubanos, su propietario, el señor José Rodríguez. Empezamos a trabajar aquí en La Poderosa, junto con el doctor Salvador Leu, y de ahí pues empecé a trabajar seguí colaborando. Yo colaboraba con varios medios, ya en ese momento seguí colaborando con varios medios, hasta que empecé a trabajar aquí en Radio Martí. Pero antes de empezar a trabajar en Radio Martí, junto con otro grupo de amigos, fundamos el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Esa institución que cumple 20 años el próximo año, y ojalá nos acompañaras en el aniversario, que es en septiembre del año 2019, pues junto con esos amigos creamos el instituto. Hemos producido hasta este momento 13 documentales, hemos publicado una 20 de libros, hemos organizado más de un centenar de conferencias y realmente estamos orgullosos de la labor que hemos realizado en el instituto en estos 20 años. Es más, el próximo domingo 7 de octubre vamos a tener aquí en Miami el primer coloquio del presidio político cubano, donde se va a reunir un número de expresos para analizar el legado del presidio político de la nación cubana y para que otro grupo de expresos comenten sus experiencias, sus opiniones, sus vivencias en las cárceles castristas. Hablando de promoción literaria y también de organización, tú has sido promotor y organizador del primer encuentro del libro cubano en el exilio. Bueno, ese fue un trabajo que se le ocurrió a un periodista cubano, muy talentoso, Silvio Mancha. A él se le ocurrió organizar este encuentro, lo comentó con José Antonio Albertini, a quien tú conoces. Gran persona que lo hemos tenido por estos micrófonos también. Repite, por favor. Sí, gran persona que lo hemos tenido por estos micrófonos, y talentoso escritor también. Muy talento, sí. Entonces, tuvimos la oportunidad de reunirnos los tres, invitamos a varias personas más a incorporarse a este proyecto del primer encuentro del libro cubano en el exilio. Y fue un éxito.
fueron varios centenares de autores, se presentaron varios centenares de títulos y fue un éxito el encuentro, un éxito. Pedro, yo voy a mencionar ahora algunos de tus libros, que muchos se pueden adquirir en Amazon también, y te voy a pedir al citar cada uno una reflexión o un concepto. Te agradezco mucho eso. A ver, Cuba, cronología de la lucha contra el totalitarismo. Mira, es un libro, tiene 2 ediciones, en el que hemos logrado recoger fechas, acontecimientos importantes de la lucha contra la dictadura. Reseñamos, por ejemplo, días en que fueron fusilados cubanos que lucharon contra la dictadura, en que hubo combates en las montañas o en los llanos, en que hubo desembarcos, en fin, es un libro de consulta para aquella persona que quiera conocer, tener una idea del desarrollo de la lucha contra el régimen, porque se extiende este libro del año 1959 hasta el año 2007. Y ahí también se recogen la formación, la creación de organizaciones disidentes cubanas, organizaciones de derechos humanos, como de periodismo independiente, bibliotecas independientes. Es un libro de consulta que yo considero que tiene importancia para el futuro de la nación cubana. Cuba, perfiles del poder. Son semblanzas políticas de 5 dirigentes del castrismo que considero que fueron fundamentales para la instauración del régimen totalitario. En primer lugar, Fidel Castro, le sigue Raúl Castro, Ernesto Che Guevara, Ramiro Valdés y Camilo Cienfuegos. 5 personajes que recogen la biografía política, repito, no de vida como tal de estos personajes. 5 personajes donde se muestra la besanía, la crueldad, el nivel de canallada de cada uno de ellos. Ahora me detengo en Mártires del Escambray, 12 de octubre de 1960. Bueno, Mártires del Escambray es la primera causa, no los primeros muertos. Ya había habido varios muertos en la lucha contra el castrismo en el Escambray, que es una cadena montañosa que está al sur de la antigua provincia de Las Villas. Pero ese libro en particular está dedicado a los fusilados del 12 de octubre del año 1960. Ahí fue ejecutado Porfirio Remberto Ramírez Ruiz, capitán del Ejército Rebelde, que era el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad Marta Abreu de Santa Clara. Fue fusilado el comandante del Ejército Rebelde, el señor Plinio Prieto. Fue ejecutado también el capitán del Ejército Rebelde, Silencio Guach, y otros 2 cubanos más, Palomino y Colón, que fueron dos personas que también fueron ejecutadas junto con otros 3 personajes más conocidos. Ahora me gustaría que nos ilustres sobre 30 aniversario del presidio político de Isla de Pinos. El 30 aniversario antecede a la fundación del propio instituto, aunque nosotros lo tenemos en la saga del mismo. El 30 aniversario recoge testimonios de un grupo de prisioneros políticos que estuvieron en la prisión de Isla de Pinos. Y entonces ellos cuentan anécdotas, historias, testimonios de las experiencias que tuvieron en el presidio de Isla de Pinos. Eso se hizo el año 24 de marzo del año 97, porque el presidio de Isla de Pinos fue cerrado el 24 de marzo del año 67. 30 años después, los sobrevivientes de esa experiencia nos reunimos en Hialeah, en el mismo lugar, por cierto, donde nos vamos a reunir el próximo día 7 de octubre para tener el coloquio. Uh-huh. Bueno, aquí tenemos 2 obras: Guevara, misionero de la violencia, y Este soy yo. Mira, son 2 obras dedicadas al carnicero de la cabaña,
a un hombre que la política impidió de que pasara a los anales de los criminales en serie, porque era un asesino en serie, sin lugar a dudas. Era un tipo despiadado, cruel, que avergüenza que el género humano tenga representantes de esas características. El primer libro, Anatomía, es la colección de testimonios de personas que lo conocieron, que trabajaron con él. Hay individuos que combatieron con él en el Congo. Ese es el primer libro. Personas que estuvieron con él en la Sierra Maestra, que lo conocieron en el Escambray cuando él llegó al Escambray. El segundo es un libro que está básicamente escrito por el mismo Guevara, porque recoge frases de Guevara, donde se puede apreciar fácilmente su crueldad, su falta de humanidad, su insensibilidad. En ese libro, este soy yo. Uh-huh. Quiero hacer una reflexión pequeña antes de seguir con los otros libros, ¿no? Fíjate, Pedro, qué notable, porque en la República Argentina, por ejemplo, como en otros lugares de Latinoamérica, incluso desde los programas educativos se lo reivindica a este personaje, y hay museos oficiales con presupuesto de gobierno para contar la historia distorsionada, ¿no? Cambiada. Es bueno decirlo también. Es bueno que lo digas porque realmente hay mucha confusión, mucha manipulación, y todavía lo estamos viendo, que después de 60 años casi de dictadura cubana, de una dictadura de fracasos económicos, pero más que ninguna otra, de destrucción humana, después de tantos años, todavía hay quien defiende ese sistema político, todavía hay quien cree en esa propuesta política y atacan con mucha tranquilidad a Venezuela, válido e importante, al régimen de Venezuela, al régimen de Nicaragua, de Daniel Ortega, pero obvian atacar al cáncer central de todos estos males, que es la dictadura de La Habana. Sí, señor. Por eso en estos días hemos tenido al mismo presidente Macri hablando de fortalecer la cooperación con Cuba, reuniéndose en New York con Díaz-Canel, cursándose invitaciones para que cada uno visite oficialmente los respectivos países, algo que generó gran repudio, ya que algo incomprensible para mí, porque realmente nosotros creíamos que Macri iba a ser la manifestación totalmente opuesta de lo que fue la señora Cristina Fernández y el señor Néstor Kirchner. Uh-huh. Pero, al menos en lo que respecta a la dictadura de los Castro, no parece que sea así. Sí, y en la embajada de Cuba en Argentina es notable ver cómo viven con todos los lujos, ¿no? Yo siempre digo, gobierno rico, pueblo pobre, y en esto, de vuelta, es muy triste la doble moral de Mauricio Macri con Díaz-Canel. Bueno, pena esa situación. A mí también. Bueno, seguimos entonces. Cuba, la porfía de la razón. Ese es un libro que, aunque no quedó muy bien impreso, me atrevo a decirte que si no es mi preferido, transita entre mis libros preferidos, porque es un esfuerzo por recoger en síntesis la lucha contra la dictadura en sus diferentes expresiones, en sus diferentes manifestaciones, en sus diferentes estrategias. Es un libro muy interesante y te prometo que cuando vaya próximamente a Argentina te lo llevaré. Bueno, qué gusto, tenerlo en mis manos. A ver, confrontación 1959-1960, lucha cívica, clandestinaje, guerrillas. Esto es un esfuerzo que pretende ser algo más que una trilogía. Van a ser varios libros, porque este no es un libro de análisis como es La porfía de la razón, análisis sobre testimonios. Este es un libro único y exclusivamente de testimonios. Son testimonios de personas que lucharon contra la dictadura, que van contando sus vivencias, y lo interesante de este libro es que es simultáneo en el tiempo, pero diferido en el espacio. Pongo un ejemplo a ver si puedo explicarme, que para mí es difícil explicarme perfecto. Te puedes encontrar en una misma página a una persona que te está hablando
en el centro de la isla de lo que estaba haciendo contra la dictadura. Y en esa página, en una parte de la misma, arriba o abajo, te puedes encontrar que en esa misma época otra persona estaba haciendo lo mismo o algo parecido o diferente, pero en la lucha contra la dictadura, en un punto bien distante de donde estaba hablando el primer personaje. Ajá. Es un libro interesante porque es una historia prácticamente cronológica, pero contada por las personas que participaron en hechos, en acontecimientos, en sucesos claves de la época. Ajá. Cuba, desplazados y pueblos cautivos. Esa es una de las tragedias más grandes de la dictadura, que lamentablemente ha sido poco publicitada. Nosotros conocemos muchos pueblos de América Latina que han sido desplazados a la fuerza, pero han sido desplazados a la fuerza por irregulares, no por los ejércitos constituidos de la nación. Sin embargo, en Cuba, en los años 60 y 70, la dictadura desplazó a millares de campesinos para zonas extremas del país, bien distantes de sus lugares de nacimiento. Las desplazó por motivos políticos, porque no querían que los grupos contrarios al gobierno pudieran encontrar un santuario donde estas personas estuvieran viviendo, porque eran personas que no eran afines al gobierno o habían estado presas en algún momento del pasado inmediato. Y por eso se provoca en Cuba un desplazamiento de hombres y mujeres que vivían en la región central, por ejemplo, a la región occidental. Este desplazamiento en principio fue de hombres, pero poco tiempo después fue de familias enteras, mujeres con niños, con ancianos que estaban siendo obligadas a vivir en otros lugares, a construir el lugar donde iban a vivir. Un desplazamiento total que te hace pensar en lo que vivió el campesinado colombiano, por la presión de las guerrillas de la FARC, Ajá, o de los paramilitares o de los grupos del ELN. ajá. Sí, y un tema que tiene vigencia, ¿no? Porque en Colombia particularmente, yo recuerdo hace poco haber entrevistado a un sacerdote que escribió justamente una canción relacionada con las víctimas de la guerrilla, y me decía que aún hoy sigue prohibida en las radios, ¿no? Así mismo es. Vos sabés, Pedro, que cuando uno aprecia en las noticias o en las redes sociales el tema de que a lo mejor hay ciudadanos, por ejemplo, allí en el sur de la Florida, que se manifiestan, tiempo atrás lo hacían cuando ven a alguien, por ejemplo, algún personaje del chavismo o del madurismo que está residiendo con su fortuna por aquellos lares, y algo similar ha pasado manifestándose en contra ante el castrocomunismo, ¿no? Y uno habla de todas esas cuestiones del control de los agentes, y quería preguntarte por el espionaje cubano en Estados Unidos, la Red Avispa. Mira. A ver. Muy bien, muy bien. Te hice una introducción un poco larga, pero bueno. No, pero muy oportuna porque me preparó para esto. Ese libro se inspira en la Red Avispa, activó aquí en este país en la década del 90, pero realmente se remonta al mismo año 1959, que fue a partir de ese año que la dictadura cubana empezó a montar grupos de espionaje, de subversión contra Estados Unidos. Leandro, eso fue desde el mismo 59. Cuba siempre miró, me refiero a Cuba, cuando digo en este caso Cuba, estoy hablando del castrismo. Sí. El castrismo siempre miró a Estados Unidos como su enemigo y se preparó en consecuencia y se dispuso a espiarlo y a desestabilizarlo, y por eso tenemos, y está más que confirmado, que la delegación de Cuba ante Naciones Unidas ha sido un foco de espionaje, de desestabilización para este país. Desde ahí se apoyaron en inteligencia y con recursos a grupos subversivos que operaron en Estados Unidos por varias décadas. Uh-huh. Y hablando de desestabilización,
apuntes sobre la subversión castrista en América Latina. Bueno, para aquellos que tienden a olvidar de que la dictadura cubana no solo le ha hecho daño al pueblo de Cuba, es ese libro. Es para demostrarle que la dictadura cubana ha incursionado en todo el hemisferio, desde un extremo al otro del mismo, ha tratado de desestabilizar a todos los gobiernos democráticos y no democráticos, y ha ocasionado muertes, ha dejado viudas y hijos huérfanos en todo el hemisferio a través de la subversión totalitaria. Argentina es una muestra de ello, como lo fue Brasil, como lo fue Venezuela, como lo ha sido Colombia a través de largos años, y el resto de los países del hemisferio. Uruguay con los Tupamaros, claro, donde se entrenaban, donde se preparaban, y no eran en Cuba, donde estaba el santuario para estos irregulares, donde estaban los lugares de entrenamientos para estos guerrilleros, estos terroristas. La Habana. Sí, y yo te lo comentaba en la otra oportunidad, ¿no? Pero ojalá algún día nos enteremos a través de investigaciones serias de dónde está el dinero, los miles de millones de los secuestros que producían en conjunto con los asesinatos, ¿no? Muy cierto. Ese dinero siempre se ha dicho de que grupos irregulares argentinos que practicaron el terrorismo sistemático, el secuestro y el banco y robo de entidades bancarias, siempre se ha dicho que muchos de esos grupos tienen su dinero guardado en Cuba, y hasta se ha llegado a comentar que cuando lo han ido a pedir, el gobierno cubano se los ha negado y le ha dicho que no se los entrega. Claro, porque son parte de lo mismo, ¿no? ¿Seguro? Sí, a mí me llama mucho la atención. Yo siempre menciono, hay muchos para mencionar en la lista, ¿no? Esto nos llevaría mucho tiempo, pero hay un empresario que se llama Mario Montoto aquí en Argentina, que está vinculado a cámaras de comercio y demás, que es padrino de uno de los de la hija de uno de los guerrilleros, fue abogado también, y tiene una fortuna impresionante y hace negocios con todos los gobiernos desde el comienzo de la democracia ahora, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas interesantes para investigar. Ojalá algún día la justicia haga lo que tiene que hacer. Haga su trabajo y no se ponga a darle vuelta a la noria, sino que vaya a la raíz de los problemas. Así es. Bueno, cubanos combatiendo el castrocomunismo en África. Bueno, eso es algo que, entre otras muchas cosas que me hacen a mí sentirme honrado de ser cubano, y es que mis compatriotas no solo combatieron y combaten el castrismo en su versión interna, en su versión insular, sino que lo combatieron en diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, hay cubanos que fueron a combatir el comunismo en África, que persiguieron a Ernesto Che Guevara en África. Hay cubanos que pelearon en Vietnam. Hay cubanos que participaron en América Latina en la lucha contra la subversión castrista. O sea, muchos cubanos, al ver que no podían tener un rol más activo para derrocar la tiranía de los hermanos Castro, se dispusieron a colaborar con servicios estadounidenses o con servicios nacionales de países latinoamericanos y africanos, y trabajaron, y muchos perdieron la vida. Por ejemplo, hay 4 pilotos cubanos que murieron en África. Murieron en África combatiendo el comunismo, y te llevaré otro libro. Ese libro te lo puedo llevar también cuando vaya allá para que tengas una muestra de esa presencia y esa participación. Sobre eso también estamos haciendo un documental, Leandro. Ah, qué bueno, qué bueno. Bosquejos sobre la oposición política al totalitarismo y socialismo del siglo XXI, Cuba-Venezuela. Como dice mi amigo Alexis Ortiz, sí, siempre ha habido una asociación muy estrecha entre el castrismo y el chavismo, al extremo que se dice que la desaparición de uno es la desaparición del otro. Y yo pretendía hacer una incursión, una exploración histórica, partir a los orígenes del chavismo y su socialismo del siglo XXI, y partir a los orígenes del socialismo real cubano, tomando como base la característica carismática de Fidel Castro y de Hugo Chávez,
y cómo ambos le dieron su sello personal a los modelos políticos que impusieron en sus respectivos países. Venezuela en el caso de Chávez y Cuba en el caso de Fidel Castro. Ajá. Y trabajo ahí, le estoy dando en los puntos que yo creo más importantes para destacar la estrecha asociación, la maléfica asociación entre el chavismo y el castrismo, y en qué medida eso ha dañado profundamente a ambos países y afectó a América Latina, una alianza en la que se destaca también el hoy corrupto, condenado a prisión Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva, quien se encuentra en prisión cumpliendo una condena de 12 años por corrupción. Lula da Silva cumplió un papel importantísimo en toda esta asociación Castro-Chávez y fue uno de los principales gestores del Foro de Sao Paulo. Sí, claro. Dio origen y desarrollo a la política del socialismo del siglo XXI. Sí, señor. Meditaciones en la vía. Eso es un conjunto de ensayos que escribí en los últimos 20 años. Son ensayos que transitan por la subversión en el hemisferio, que transitan por las teorías conspirativas y la capacidad del castrismo de sobrevivir, el control que ha ejercido en Cuba, el control social. Ahora estoy preparando otro libro de ensayo que se llama Castrismo, donde pretendo exponer cuáles han sido las aristas fundamentales para el castrismo llegar al poder y permanecer en el mismo. Vaya. Destaco, Pedro, que tienes también, como nos mencionabas recién, más de 13 documentales producidos, guionados, entre ellos Mito y Realidad de la Medicina en Cuba. Bueno, eso es demostrando la farsa, la gran farsa de la medicina en Cuba. Gracias a la ayuda del doctor Santiago Cárdenas, del doctor Omar Bento y del ya desaparecido doctor... Vos sabés que el tema particular, la medicina, los médicos cubanos que están en Latinoamérica, sí. El tema fundamental es demostrar que Cuba sí era una potencia médica antes de ganar el castrismo. Sí. El castrismo deformó la medicina en Cuba, la alteró profundamente y convirtió el sano ejercicio médico en un arma política. Como la medicina, los servicios de profesionales de la medicina en Cuba son utilizados políticamente, y ahí hay testimonios, ahí hay médicos que formaron parte de los contingentes médicos cubanos del castrismo, y ellos contando cómo fueron utilizados políticamente tanto en Guatemala como en Venezuela por esos regímenes. Claro, y esto tiene tremenda actualidad, ¿no? Porque muchas veces uno se ha preguntado qué sucede, porque los envían en contingentes por acuerdos, por ejemplo, con el gobierno argentino o con otros, y tienen una paga en donde la mayoría del sueldo que se les abona se hace directamente al gobierno castrista, ¿no? Que es el que retiene o se queda con la mayoría del dinero. Es una forma moderna de esclavitud. Exacto. Una forma moderna de esclavitud, porque estas personas están sostenidas y limitadas por el contrato que ejercen el gobierno receptor con el gobierno de los Castro. Pero paradójicamente, estas personas pueden ejercer la medicina mientras se mantengan en el contingente de los médicos castristas. Y claro, estas personas desertan, automáticamente quedan sin licencia para ejercer la medicina. O sea, estás viendo que es una gestión más política de la ayuda humanitaria, que en realidad no es ayuda para el gobierno cubano, porque el gobierno cubano recibe grandes pagos por estos servicios prestados. Bueno, menciono otros de los documentales, yo los he visto partir: Al filo del machete, Zapata vive, premiado en Festival Internacional de Documentales en Miami, Boitel, Muriendo a plazos, y Los sin derechos, mención de honor, segundo Festival de Cine de Los Ángeles. Ese documental lo dirigió Daniel Urdanibia.
un documental muy sólido, donde se demuestra cómo en Cuba se violan los derechos humanos de forma sistemática e institucionalmente. Se demuestra cómo en Cuba los derechos humanos están violados desde el año 1959 hasta la fecha, porque es la naturaleza de la dictadura violar los derechos ciudadanos. Uh-huh. Sí, está también Guevara, Anatomía de un mito, ¿no? Ese es muy visto, muy requerido. Muy requerido y parte y está asociado con el libro. Sí. Asociado con el primer libro sobre Guevara. Uh-huh. Pedro, como decía una amiga mía, la izquierda no duerme y hoy los desafíos son permanentes en esta batalla cultural, ¿no? Pero nosotros que estamos comprometidos con la defensa de la democracia tampoco dormimos, así que la lucha va a ser larga, permanente, y no creo que nadie tenga derecho a descansar mientras que la libertad y los derechos de todos nosotros están seriamente amenazados. Dinos qué se viene en materia de proyectos para lo personal. Recién nos mencionabas un libro que tienes en preparación. Sí, estamos preparando un libro que se llama Castrismo, que está orientado a tratar de demostrar cómo el castrismo llegó al poder, cómo logró conservarlo, a la vez de exponer cuáles han sido los instrumentos principales del gobierno castrista para lograr sus objetivos. Ese es un proyecto. El otro proyecto es hacer una segunda parte del libro Confrontación, que iría un poco más de años en la lucha contra la dictadura, y por supuesto el documental de que te hablé de los cubanos luchando contra el comunismo en África. Uh-huh. Estimado hermano Pedro Corso, para Leandro Gasco un gran honor reconocerte por estos micrófonos y quiero coronar con tu mensaje especial o saludo para los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo. Bueno, muchísimas gracias a este medio de información, muchísimas gracias a ti, Leandro Gasco, por esta oportunidad y gracias a quienes nos escuchan, y ojalá esta charla en la cual he contado experiencias directas, personales, pues sirvan en alguna medida para alertar a aquellos que todavía creen que la libertad no está amenazada por los grupos extremistas, y cuando hablo de extremismo, hablo de extremismo de derecha y extremismo de izquierda, que nos están haciendo mucho daño porque nos están obligando a mantener una actitud defensiva, y tenemos que hacerlo, no podemos cambiar, tenemos que seguir en la brega hasta que la libertad y los derechos estén garantizados. Que así sea, un abrazo, lo mejor, Un abrazo, amigo mío, gracias a ti una vez más.